Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias. Muy bien. Buenas noches de nuevo. Que el Señor me las bendiga grandemente. ¿Quién será la valienta en esta noche que pueda ayudarme a completar el siguiente versículo? Procura con diligencia. Tengo muy mala memoria. Necesito que me ayuden a terminar ese versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué más? Este es el texto principal de esta lección que comenzamos la semana anterior. ¿Recuerdan? Y del cual estuvimos viendo algunas versiones diferentes de la palabra del Señor. ¿Perdón? Creo que es segunda de Timoteo. Creo. Las notitas ahí pueden ayudarlas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Fíjense, hermanas, este versículo es clave, no solo para este estudio. Recuerden que estamos considerando el tema, ¿cómo podemos entender todos la Biblia de la misma forma? ¿Cómo podemos entender la Biblia por igual? Y la lección que iniciamos la semana anterior, estuvimos considerando precisamente ese versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Imagínense, hermanas, y todos los que nos escuchan luego, si nosotros no somos capaces de memorizar un solo versículo como este, ¿cómo vamos nosotros a poder usar la palabra de Dios de una manera correcta? Se supone que vamos a defender la palabra, ¿verdad que sí? Tenemos que defenderla. Tenemos que usarla bien para que podamos comprenderla todos juntos de la misma forma. Y es por eso que pusimos estas versiones de la Biblia la semana anterior. Otra versión dice que sigue fielmente la palabra de verdad. Otra versión decía que enseña correctamente el mensaje verdadero. La versión de la Biblia Las Américas dice, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y la Nueva Versión Internacional dice que interpreta rectamente la palabra de verdad. Aunque usa diferente vocabulario, diferentes expresiones, si ustedes notan en cada una de esas versiones y otras que usted puede encontrar, la palabra verdad es consistente, que usa bien la palabra de verdad, que maneja con precisión la palabra de verdad, que enseña rectamente el mensaje verdadero. Es decir, el problema no es el mensaje. Si hoy el mundo religioso está dividido en un tema bíblico, el problema no es la Biblia, el problema no es el mensaje es verdadero, es correcto, es sin error, porque es originado en Dios. El problema es el ser humano. Y por eso es que estamos considerando esta lección. En esta lección en particular, dijimos la semana anterior que para poder comprender todos la Biblia por igual, necesitamos distinguir entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Claramente hoy todos tenemos una Biblia de 66 libros, pero claramente tenemos una página específica que dice el Nuevo Testamento. Pero no solo esa página es importante, porque cuando usted lee
varios versículos en el Nuevo Testamento hace esa clara distinción y menciona Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Y es por eso que estamos haciendo esta comparación, este cuadro comparativo, porque esto es clave para que todos podamos entender la Biblia por igual. Usted puede decir, eso es básico, eso cualquiera lo sabe, pero no. Hoy muchos están leyendo la Biblia, perdón, muchos están estudiando la Biblia y la estudian como un todo. No hacen esa separación que claramente está allí. La pregunta es, ¿por qué está esa separación ahí? ¿Por qué antiguo? ¿Por qué nuevo? ¿Qué nos da a entender la palabra antiguo? ¿Qué significa esa palabra? ¿Perdón? Como que ya pasó. Si algo es antiguo, porque ya pasó. Y incluso, de nuevo, al decir que algo es nuevo, ¿verdad? Nuestra inteligencia dada por Dios y el sentido común nos dice que si algo es nuevo y otra cosa es antigua, se está utilizando lo nuevo. Pero eso no lo digo yo, no lo dice la iglesia, lo dicen las mismas páginas de la Biblia y es lo que estamos tratando de hacer en este cuadro comparativo que iniciamos la semana anterior. En este primer cuadro estuvimos hablando de que estos dos pactos en sí tienen muchas diferencias. Tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto tienen diferencias y es lo que estamos tratando de ver acá. Vimos la semana anterior, hermanas y amigos, esto es un repaso rápido de la semana anterior. Vimos que el antiguo pacto fue entregado a un mediador y que el nuevo pacto fue entregado a un mediador. Es decir, ambos pactos tienen un mediador distinto. ¿Quién fue el mediador en el Antiguo Testamento? Moisés fue el mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Pregunta sencilla. En el Génesis, la semana anterior yo les dije que en general hay tres eras, tres dispensaciones en razón de tiempo. La era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. Tres etapas, tres eras diferentes. ¿Quién fue el mediador en la era patriarcal? Yo acabo de hacer la pregunta, ¿quién fue el mediador en la era mosaica? Moisés. ¿Quién es el mediador en la era cristiana? Cristo. ¿Quién fue el mediador en la era patriarcal? Hermanas y amigas y amigos que siempre nos siguen, cuando yo digo era patriarcal, para que nos ubiquemos bíblicamente, es el libro de Génesis. El libro de Génesis por completo. Era mosaica desde Éxodo hasta Malaquías. ¿Me sigue? Era patriarcal, Génesis. ¿Quién fue el mediador en Génesis? Es decir, cuando Dios habló con Abraham, ¿recuerdan? O vayámonos un poco más al principio, cuando Dios habló con Adán, ¿por medio de quién habló? No es una pregunta difícil, para nada. ¿Por medio de quién habló o a través de quién? Cuando Dios habló con Noé y le dijo que construyera el arca, ¿por medio de quién habló? Por medio de nadie. Habló directamente. Dios habló directamente con Adán, habló directamente con Noé, habló directamente con Abraham, habló directamente con Isaac, habló directamente con Jacob. Por eso es la era patriarcal, los patriarcas, los padres de la fe. En la era patriarcal no hubo mediador, Dios hablaba directamente con ellos. Pero en la era mosaica Dios le hablaba a Moisés y Moisés transmitía el mensaje al pueblo. En la era cristiana, Hebreos 1.1, Dios. ¿Qué dice Hebreos 1.1? A ver si recuerdan. Habiendo hablado, ¿será necesario que volvamos a ese texto? Siempre como que el mensaje está ahí, ¿verdad? De alguna forma está ahí. Dios, habiendo hablado muchas veces,
Dios, habiendo hablado, gracias, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios en otro tiempo utilizó a los profetas, pero hoy, en este tiempo, nos ha hablado por el Hijo. Muy bien. Si no continúo, entonces nos quedamos aquí estancados y no avanzamos. Vimos entonces que el antiguo y el nuevo pacto tienen mediadores diferentes, pero vimos también que la naturaleza en sí misma de los dos pactos es diferente. No tengo tiempo, hermanos, para considerar este cuadro, lo vimos la semana anterior. Si usted desea repasarlo, puede ir a nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar la clase de la semana anterior, donde hablamos acerca de que la letra mata, pero el espíritu da vida, el ministerio de muerte, así se le llama al Antiguo Testamento, el ministerio de muerte. Sin embargo, el Nuevo Testamento es el ministerio del espíritu, el ministerio de condenación versus el ministerio de justicia. El Antiguo Testamento fue grabado, escrito en tablas de piedra, pero el Nuevo escrito en tablas de carne, que es el corazón. Pablo le dice a los corintios que el Antiguo Testamento fue glorioso, pero el Nuevo Testamento es mucho más glorioso. ¿Me siguen? Estamos trayendo a nuestra mente lo que vimos la semana anterior. Este cuadro que está acá es materia del día de hoy. Así que, si usted puede poner su dedo en Gálatas y luego en Hebreos, vamos a estar yendo como mucho en esas dos cartas hoy. Gálatas y Hebreos van a ser dos libros a los cuales vamos a ir mucho en esta noche. Siguiendo entonces con la naturaleza de los dos pactos. Fíjese, el antiguo pacto, vea cómo le llama Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 11, si gusta ir a Efesios, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice Pablo, por tanto acordaos que en otro tiempo, y le está hablando a los gentiles, no a judíos, en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquí es importante que hablemos de la circuncisión. Hermanas, ¿recuerdan qué es la circuncisión? O por lo menos, ¿qué representaba la circuncisión? ¿Recuerdan qué era la circuncisión? Era obediencia. ¿Obediencia a qué? A Dios. Ajá. ¿En qué? ¿En qué tenían que obedecer a Dios? ¿Qué había dicho Dios? ¿A quién le había dicho? No vamos a ir ahí de nuevo, hermanos, por cuestiones de tiempo, pero cuando usted va a Génesis 12, cuando Dios habla con el padre Abraham y le promete una gran nación, que en su descendencia o en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, le dio una señal. Esa señal vendría a ser la señal del pacto, del acuerdo que Dios hizo con Abraham, y esa señal era precisamente la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, todo varón nacido en el pueblo de Israel debía ser circuncidado al octavo día. En sí, ¿qué significa la palabra circuncisión? La palabra circuncisión significa corte o cortar. En este caso, a los varones debían cortarles el prepucio al octavo día de nacido. Eso era una ley, pero no solamente una ley, sino que era una señal de un pacto. ¿Ok? Ahora, cuando Pablo le habla a los Éfesos, le dice especialmente a los gentiles, acuérdense, gentiles, que ustedes en otro tiempo, y vea cómo le dice, en cuanto a la carne. ¿A qué se refiere Pablo en cuanto a la carne? Literalmente en cuanto a la carne, los gentiles
no tenían que cumplir con la circuncisión. El pacto de la circuncisión o el pacto de Dios con Abraham fue para los israelitas, para los judíos. Eran los judíos los que tenían que cumplir la circuncisión. Los gentiles, para ellos no era nada eso, no significaba nada. Pablo le dice, en cuanto a la carne, ustedes eran llamados incircuncisión. ¿Por qué incircuncisión? No estaban obligados a cumplir con esa parte ni con nada de la ley. Pero otro detalle importante que menciona Pablo ahí es que esa circuncisión era literalmente hecha con manos. ¿Ok? Es lo mismo que dice el versículo 11, con manos. Pero cuando usted va, vamos a estos dos textos para hacer la comparación. Vamos a ir a Romanos primero, Romanos capítulo 2, verso 28. Otra que me pueda buscar, Colosenses 2:11, por favor. Hermana, si algo no se está entendiendo, o de plano usted dice, hermano, estoy igual que al principio, me estoy confundiendo, me levanta la mano y con gusto me devuelvo. Vea la comparación espiritual que Pablo hace en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora Pablo le habla a los romanos y les dice que ahora está vigente no una circuncisión en la carne exterior, porque la circuncisión era en la carne exterior, pero Pablo habla de una circuncisión del corazón. ¿Me sigue? Y está hablando espiritualmente. ¿Qué dice Colosenses 2:11? ¿Alguien lo encontró? Ahí en el Antiguo Testamento. Colosenses 2:11. Ahí, excelente. Fíjese, capítulo 2 de Colosenses. Pablo está hablando de Cristo Jesús. Por eso en el versículo 11 dice, en Él, es decir, en Cristo, también fuisteis circuncidados. Nosotros, en el Nuevo Testamento, también fuimos circuncidados. Trate de aplicar esa enseñanza a nosotros. Nosotros también fuimos circuncidados, pero, dice Pablo, no con circuncisión hecha de mano. Porque la circuncisión nuestra no es exterior. Nosotros no tenemos que cumplir el requisito de que se nos corte el prepucio al 8º día de nacidos. No, Pablo habla de una circuncisión espiritual, no hecha de mano, no física, sino que dice que esa circuncisión fue en el momento que echamos de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, si a uno no le queda claro en qué momento sucede eso, en qué momento somos circuncidados, lea el versículo 12. Dice, en Él, hablando de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe con el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿En qué momento es entonces que Dios, no ningún hombre, Dios circuncida nuestro corazón? Cuando nosotros en obediencia bajamos a las aguas del bautismo. Se nos hace una circuncisión, no con manos, no física en el cuerpo, sino espiritual en el corazón. ¿Ven esa diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Para un judío era ley. Y no solo para los judíos. El texto literalmente en Génesis dice, para todo el extranjero nacido
en el pueblo de Israel. Es decir, cualquier varón que naciera debía al octavo día cumplir ese requisito. Hoy Dios nos pide un requisito también en el Nuevo Testamento, solo que no es físico. No es al octavo día, es en el momento que obedecemos el Evangelio y bajamos a las aguas del bautismo que Dios corta nuestro corazón. Espero que se entienda ese concepto de cortar, porque eso era la circuncisión, cortar. Y me encanta porque de nuevo tengo que ir a Hechos capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El verso 37 me encanta porque dice, al oír esto se compungieron de corazón. Cuando Pedro los acusó de su pecado, se compungieron. En el griego es una palabra que significa literalmente como una punzada al corazón. Como cuando usted mete una daga o un cuchillo en el corazón de alguien, en el cuerpo de alguien. Eso es lo que transmite la idea del griego. Cuando ellos se les acusó de su pecado, fue como una puñalada al corazón. Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El resto de la historia creo que la conocemos. Se bautizaron. Dios corta nuestro corazón con el mensaje del Evangelio si nosotros queremos ser circuncidados espiritualmente para comenzar a estar en el pueblo de Dios. Hay que bautizarse. Para estos judíos, comenzar a pertenecer o a ser parte del pueblo de Israel, tenían que ser circuncidados al octavo día. Muy bien, ¿alguna pregunta? Estoy tratando de explicarlo de la manera más sencilla, créame, aunque no parezca, está resumido. Aunque no parezca, lo estoy resumiendo, pero si hay duda, levante su mano. Estamos viendo estas diferencias entonces. Hebreos 9:24, en el Antiguo Testamento, dice la palabra de nuestro Dios que en el Antiguo Testamento el pueblo tenía un lugar de reunión que se llamaba tabernáculo. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjese cómo el escritor a los Hebreos nos dice lo que el tabernáculo era. ¿Qué era el tabernáculo? Según este texto, un santuario hecho de mano. Tiempo nos faltaría para ir al Antiguo Testamento y ver las dimensiones del tabernáculo. El tabernáculo era una tienda móvil, era como un edificio móvil que el pueblo de Israel iba cargando a todo lugar donde iba en el desierto, lo armaban y lo desarmaban. El tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios bajaba y ahí los sacerdotes hacían todos los sacrificios. Pero ese tabernáculo fue hecho con manos humanas. Vea cómo lo describe Hebreos, un santuario hecho de mano. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un santuario no hecho de manos. Hermanas, alguna que me conteste, por favor. ¿Cuál es el santuario no hecho de manos? Pueden ayudarse con la Biblia. Está ahí en el verso 24. ¿Cuál es ese santuario no hecho de manos? ¿A dónde entró Jesús? Jesús no entró en el santuario hecho de manos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El santuario nuestro es el cielo mismo, donde Jesús entró. Nadie ha podido entrar al cielo, ¿verdad que no? Solo Cristo mismo.
Ahora, vea que dice que el tabernáculo era, ¿cuál es la palabra que usa? Figura del verdadero. Yo no sé si aquí se puede ver. ¿Estoy proyectando alguna sombra aquí en el suelo? ¿No? No estoy proyectando alguna sombra. Es que lo iba a utilizar iba a utilizar una ilustración. Si usted me ve aquí de pie y usted ve mi sombra acá, el reflejo, ¿no?, que se produce con la luz de mi sombra, ¿qué es verdadero? ¿La sombra o yo? Yo soy lo verdadero, ¿no? Mi sombra es una figura, una sombra, una representación de lo que realmente es verdadero. Fíjese cómo Hebreos 24 dice que el verdadero tabernáculo es el cielo. Véalo ahí, o no lo estamos leyendo bien. Dice que Jesús entró en el cielo mismo. ¿Ok? Jesús no entró en el santuario hecho de manos, que era figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? ¿El tabernáculo o el cielo? El cielo es lo verdadero. La verdadera morada de Dios es el cielo, pero en el Antiguo Testamento Dios descendía y su presencia estaba en el tabernáculo. Pero ese tabernáculo físico en la tierra era una figura, una representación de lo que es verdadero, el cielo. Y Cristo nunca entró. Ahorita lo vamos a ver en otros versículos, porque dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo nunca entró al tabernáculo, sino que entró directamente al cielo. Ahora yo podría preguntar, ¿a qué entraban los sacerdotes? Que por cierto, solo los levitas podían ser sacerdotes y cumplir este oficio en el tabernáculo. Pero ¿qué se dice de nosotros en el Nuevo Testamento? ¿Alguna de ustedes quisiera leer Primera de Pedro capítulo 2, verso 5? Hermanas, yo sé que es mucha información, muchísima. Si hay alguna que no está entendiendo algo, hacemos pausa y lo devolvemos. Primera de Pedro 2, 5. Fran, ¿lo tienes? Uh-huh. Mucha información en un solo versículo, ¿verdad? Primero que todo, ¿a quiénes escribe Pedro? Pedro escribe a cristianos, ¿verdad que sí? Escribe a cristianos y les dice, ustedes también, versículo 5, como piedras vivas. ¿Quién es la piedra viva? ¿Quién es la piedra viva? Cristo. Todas dicen amén. Ve al versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es la piedra viva. Pero vea lo que dice el 5, vosotros también, como piedras vivas. Si Cristo es una piedra viva, nosotros también somos piedras vivas. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanas, en el Antiguo Testamento, solo los de la tribu de Leví, solo los levitas podían entrar al santuario, al tabernáculo y ofrecer. Pero Pedro ahora nos dice que en el Nuevo Testamento todos los cristianos somos sacerdotes. Somos, y creo que usa esta expresión, lo acabamos de leer acá, somos sacerdocio, ¿cómo lo llama? Santo. ¿Cuál es otro texto en Pedro que nos dice eso?
Primera de Pedro ahí, tan solo unos versículos más abajo del que acabamos de leer, en el verso 9. Están ahí en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. Somos sacerdotes. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Así como dice que somos una nación santa. Para muchos, allá afuera, santos solo pueden llegar a ser algunos, que después de muertos son canonizados y se les llega a llamar santos. Entonces ya después le hacen una figura y estampitas y demás. Somos muy respetuosos de eso. Pero aquí predicamos lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que los que hemos obedecido el Evangelio y que hemos bajado a las aguas del bautismo, todos somos santos. Somos una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, vean qué bendición más grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si yo les tuviera que decir a ustedes, hermanas, en el Antiguo Testamento solo los levitas podían entrar a la casa de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, si usted obedece el Evangelio, usted puede entrar. ¿Con cuál de los dos quisiera quedarse usted? ¿Cuál bendición es más grande para usted? Yo no sé ustedes, yo prefiero quedarme con el Nuevo Testamento, donde la palabra me dice que soy santo, que soy un sacerdote, que soy especial, linaje escogido. Así que es una gran diferencia. Para avanzar un poquito, si no tienen preguntas, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se le ofreció descanso en la tierra de Canaán. Es decir, después de un tiempo de esclavitud en Egipto, 400 años en Egipto, esclavos, Dios los sacó a través o por medio de Moisés, los sacó y les dijo que los llevaría a una tierra donde fluía leche y miel, una tierra de descanso. Es lo que dice Hebreos, capítulo 3, versículos 18 y 19. Pero a nosotros, yo no soy israelita. ¿Hay alguien aquí que sea israelita? Yo no soy israelita, nadie aquí es israelita, pero a nosotros no se nos ha prometido un descanso en la tierra de Canaán. ¿A dónde se nos ha prometido a nosotros ese descanso? En el cielo. Leámoslo en la Biblia porque, por supuesto, siempre es importante leerlo en la Biblia. En primer lugar, Hebreos 3:18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Capítulo 4, versículos 9 al 11. Hebreos 4, 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo que se nos ha prometido a nosotros es en el cielo. ¿Usted prefiere ir a Canaán o prefiere ir al cielo? Esta es una gran diferencia que encontramos entre el antiguo y el nuevo pacto. Vamos a continuar ahora hablando, de nuevo, mis hermanas, si no hay ninguna pregunta. Vamos bien. Hablemos ahora acerca de que estos son dos sistemas de sacrificios muy diferentes. Es decir, el Antiguo Testamento tenía sacrificios muy diferentes a los que se deben practicar en el Nuevo Testamento. Hablemos acerca del sacerdocio, cosa de que estuvimos mencionando hace un momento. Hebreos capítulo 7, versículo 12.
Hebreos 7:12. Vemos que en el Antiguo Testamento fue un sacerdocio cambiable, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El sacerdocio era imperfecto, es decir, cada cierto tiempo se cambiaba el sacerdote y el sumo sacerdote. Obviamente, pues, aquellos hombres morían y había que reemplazarlos, ¿no? Era un cambio constante. Aparte de eso, esos hombres, por su condición de humanos, eran pecadores y en ocasiones hubo que cambiarlos por su pecado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos un sacerdocio que es incambiable. Figúrese, vea lo que dice el verso 24, Hebreos 7:24. Quiero leer desde el 22 para que nos quede mucho más claro. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Sí ven? Los sacerdotes de aquel tiempo, debido a su muerte, no podían continuar y tenían que ser reemplazados. Pero, hablando de Cristo, versículo 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, que el sacerdote nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, nunca va a morir, nunca va a cambiar. Su sacerdocio permanece para siempre. En ese mismo versículo 12 vemos que el sacerdocio, de ese tiempo fue imperfecto. ¿Alguna de ustedes quisiera leerme el verso 26? 7:26. Gracias, Abril. Hermanas, fíjense de nuevo, ¿cómo está hablando de Jesucristo? ¿Cuál sacerdocio nos conviene? ¿El del Antiguo Testamento o el del Nuevo Testamento? Aquellos eran pecadores y morían. El nuestro no muere, no cambia, y aparte de eso dice el verso 26, este sacerdote es santo, es inocente, es sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Hay diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a sacerdocio se refiere? Claro que sí. Y nos conviene estar en este sacerdocio. Una vez más, para profundizar un poquito, tan solo un poquito, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes de la tribu de Leví, solamente ellos eran los que podían ministrar dentro del tabernáculo, dentro del templo, solo ellos. ¿Cuántas tribus habían en Israel? Pregunta facilísima. Eran 12, como con miedo. Eran 12. Eran 12, ¿ok? ¿Quién se atreve a decirlas por nombre? No las voy a castigar tanto. Aquí tenemos dos principales. La tribu de Leví, esto es profundísimo, por eso yo les estoy diciendo que estoy haciendo un resumen, porque cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, la tierra de descanso, 11 tribus recibieron su parte de tierra para que pudieran labrar y tener sus cosechas y demás. 11 tribus recibieron su pedazo de tierra. Pero la tribu de Leví no recibió tierra. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de ministrar en el tabernáculo, en el templo. Así que como ellos no trabajaban en la tierra, las 11 tribus restantes tenían que mantenerlos a ellos. Es de ahí donde se desprende el diezmo. El diezmo era para la tribu de Leví.
Y es por eso que siempre fueron granos, carne, verduras, alimento, aceite, todo eso para que ellos pudieran sobrevivir. ¿Por qué? Porque solo ellos, los de la tribu de Leví, solo ellos podían ministrar en las cosas del templo o del tabernáculo. Ah, bueno, sí, en esencia sí, sí, eran ellos. Sí, no sé en este momento como qué tienes en mente, pero si te refieres, por ejemplo, ok, sí, exacto, sí, te iba a decir, los que llevaban el arca del pacto, solo ellos. Ese ejemplo que tenemos ahí, cuando estaban trasladando el arca y David danzaba y los bueyes tropezaron y hubo un hombre ahí que se llamaba Usa o se llamó Usa y como vio que el arca del pacto se iba a caer, extendió su mano para que no se cayera y se murió, porque no les era permitido a ellos tocar eso, era solamente a los de la tribu de Leví, a los sacerdotes. Ahora bien, ¿de cuál tribu? ¿De cuál tribu proviene nuestro Señor Jesucristo? ¿De cuál tribu viene Él? La tribu de Judá. Muy bien. Pregunta sencilla. Sencilla. Siendo de la tribu de Judá, ¿podía Cristo, humanamente hablando, ministrar las cosas espirituales dentro del tabernáculo hecho de manos? Hace un momento les dije que Cristo nunca entró al tabernáculo hecho de manos. ¿Por qué no entró al tabernáculo? ¿Porque era imperfecto, era pecador? ¿O por qué? Porque él no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Sin embargo, Hebreo nos dice que él es nuestro sumo sacerdote. ¿Cómo es eso posible? Espero que estén ahí de nuevo en Hebreos 7, en el verso 14. ¿Están ahí en el verso 14? Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Verso 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Pregunta, y esto es clave, súper clave, mis hermanas, para la clase que estamos considerando hoy. Hebreos es claro en decirnos en el capítulo 5, en el capítulo 7, en decirnos que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y ya leímos que su sacerdocio es perfecto porque entró al cielo. La pregunta es, ¿cómo puede Cristo funcionar o servir como sumo sacerdote si él no es de la tribu de Leví? Humanamente hablando, nunca hubiese podido servir, dije Leví, si él es de la tribu de Judá. La respuesta ahí mismo está. Tan solo unos 3 versículos antes. Hebreos 7, versículo 11. Véalo usted. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo es posible que Cristo pueda servir como sumo sacerdote si no fue de la tribu de Leví? Muy sencillo. Dios no solo cambió el sacerdocio,
sino que también cambió la ley. Es decir, Cristo es un sumo sacerdote, no bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo un Nuevo Testamento. Y en este Nuevo Testamento, como la ley cambia, como la ley en todo su sentido cambia, y Cristo nos trae una nueva ley, es mediador de un mejor pacto, es sacerdote según otro tipo de sacerdocio, no del sacerdocio del Antiguo Testamento. No sé si lo dije claro, si quedó muy confuso, pero creo que ahí mismo en los versículos está la respuesta. Para que Cristo sirviera, se tuvo que cambiar la ley. No he encontrado versículo más claro. Hay muchos que son claros, pero este, sin lugar a duda, es un versículo clave que nos arroja la idea de que Dios cambió la ley para que Cristo pudiera ser nuestro sumo sacerdote. O sea, no estamos bajo la ley del antiguo pacto. Preguntas, comentarios. En el Antiguo Testamento, Hebreos 9, verso 19, nos dice de la siguiente manera: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, verso 20, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Cuando Dios estableció el pacto en el Antiguo Testamento, dice que Moisés literalmente tomó la sangre de los animales, de los becerros, y dice que las roció en el libro de la ley y también a todo el pueblo. Trate de poner esa idea en su mente. Hubo un derramamiento de sangre, pero sangre de animales en el Antiguo Testamento para que se estableciera el antiguo pacto. En el Nuevo Testamento hubo derramamiento de sangre para que se estableciese el nuevo pacto. Claro que sí. Hebreos 9:14, ¿qué dice? Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En esa última cena, cuando tomó la copa, le dijo, bebed de ella todos, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Qué es mejor, hermanos, para nosotros? ¿La sangre de animales? Note que Moisés la roció en el pueblo. Hubo un contacto de la sangre del animal con el pueblo. Esto es en el antiguo. En el nuevo, Cristo derramó su sangre en la cruz para que esa sangre tenga efecto. Nosotros, en este pacto, tenemos que tener contacto con la sangre de Cristo para que se cumpla y esa sangre sea efectiva. ¿Cuándo sucede eso? Romanos capítulo 6 dice que es en el momento del bautismo. Es el único momento que la Biblia dice tenemos contacto con la sangre de Cristo Jesús. Muchas ofrendas se practicaban en el Antiguo Testamento. Hebreos 10:11, ¿qué dice? Hebreos 10:11 dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Todos los días. En el Antiguo Testamento, el sacerdote derramaba sangre de animales por los pecados de la gente que nunca podían ser perdonados. Todos los días. ¿Verdad que el texto dice todos los días? Dice día tras día, ministrando muchas veces. Yo no me imagino cómo podía hacer esto. O sea, sí me lo imagino, pero me refiero a lo tedioso. Esos sacerdotes estaban todo el día ahí, en
en el tabernáculo, en el templo, simplemente recibiendo las ofrendas de la gente, recibiendo los animales. ¿Cuál es su pecado? Bueno, ok, vamos, cortemos, degollaban el animal, derramaban la sangre, hacían todo, lo quemaban en fuego. Era todo el día en eso. Todo el día y todos los días. Imagínense eso, qué tedioso. ¿Cómo terminaba ese hombre? O esos hombres, porque eran varios, haciendo esa misma labor, todos llenos de sangre, sangre de animales. Y ofrendas, y esto lo más impactante de todo, ofrendas que nunca pueden quitar los pecados, nunca. Ni un solo de esos animales, ni uno solo, ni la sangre de un solo animal pudo eliminar el pecado de ellos. Verso 12, ahí mismo. Pero Cristo, en el Nuevo Testamento, habiendo ofrecido solo una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es mejor? ¿El antiguo pacto o el nuevo pacto? Vean ustedes, ¿hay diferencia en cuanto a sacrificios? Dice que Cristo se ofreció una sola vez. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ojo, para la clase de los domingos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo no salvará a todos. Fue o es el Salvador de todos, pero no todos podrán ser salvos. Aparecerá por segunda vez, dice, para venir a tomar a aquellos que le están esperando. Una sola vez. Esto que no podía cumplir el Antiguo Testamento, dar el perdón de pecados, Cristo con un solo sacrificio, una vez y para siempre, no más sacrificios. Preguntas, comentarios. Si no, leo el capítulo 10, versículo 10 al 14. Y me siguen, por favor. Capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día está ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que ponga sus enemigos por estrado de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, yo no sé ustedes, pero tan solamente nos faltan cuadros comparativos que no los vamos a poder terminar hoy. Tenía toda la esperanza que sí, pero vamos a tener que continuar la próxima semana. Hay más cuadro, hay mucho más que comparar, pero vea que tan solamente este cuadro nos da tantas diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para simplemente llegar a la conclusión, estamos en un mejor pacto, estamos en una mejor posición. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hoy muchos quieran seguir tomando cosas del Antiguo Testamento para aplicarlas al Nuevo Testamento? No lo vamos a ver hoy, pero hay un texto en Santiago que dice, el que quiera traer un solo, y también en Gálatas, el que quiera traer un solo mandamiento del Antiguo Testamento y aplicarlo hoy, tiene que cumplirlo todo. Tiene que cumplir toda la ley. Yo no puedo traer solamente una cosa y querer aplicarla acá. Menciono, yo no puedo traer el diezmo, que es del Antiguo Testamento claramente, y querer aplicarlo hoy, nada más el diezmo, y lo pongo aquí en el Nuevo Testamento, a conveniencia. No, si traes el diezmo, tienes que traértelo todo, tienes que cumplir toda la ley.
Entonces uno llega a la conclusión y uno dice, ¿a dónde estamos mejor? ¿En el antiguo o en el nuevo? ¿Basado solo en los sacrificios? ¿Qué le suena a usted más fácil? ¿Que Cristo haya hecho un solo sacrificio por usted o que usted tenga que traerme todos los días un animalito para que yo lo degolle aquí, haga un reguero de sangre por todo lado? No, los que se basan en ciertas cosas, y con esto termino la lección de hoy, los que quieren traer ciertas cosas del Antiguo Testamento para hoy, deberían estar sacrificando animales entonces, porque eso fue una práctica del Antiguo Testamento. Pero hacen una distinción muy errónea, muy equivocada de ambos pactos y por supuesto esto genera confusión y es lo que estamos tratando de evitar en esta lección. Continuamos la próxima semana analizando este tema para poder comprender todos juntos la Biblia por igual.